La vida después de la muerte es conocido dentro de la rama de la teología con el nombre de tanatología, así se llama. La tanatología es sin duda alguna una de las ciencias bíblicas más profundas, pero no solamente la ciencia bíblica, la doctrina bíblica, la teología hablan de la tanatología. Existen 3 ramas acerca de ello: la tanatología médica, la tanatología forense y la tanatología bíblica. ¿De dónde vienen estas palabras tanatología? Creo que todos somos familiarizados con la final palabra, significa logos, que significa tratado o estudio, y tánatos significa separación o desprendimiento. En pocas palabras, etimológicamente la palabra significaría como estudio del desprendimiento o de la separación, y uno queda como en el aire. ¿De qué está hablando? Bien, ocurre que en el momento de la muerte hay una separación entre el ser humano y su creador, en el caso de la muerte espiritual, enseguida lo voy a ir explicando poco a poco, y también hay una separación en el momento de la muerte física de la persona, cuando el alma y el espíritu desalojan el cadáver, el cuerpo, que hasta ese momento el alma y el espíritu salen expulsados del cuerpo. Y esta conferencia les va a servir a ustedes para poder, a grosso modo, tomar parámetro cómo rebatir a la doctrina de los testigos de Jehová, por ejemplo, que ellos sostienen que no hay infierno, que todo acaba en esta vida, que ahí se acabó en la tumba, o la doctrina de los adventistas del séptimo día, que enseñan que el alma queda retenida hasta la resurrección dentro del cadáver. La pregunta es: ¿y qué pasa si en el cementerio agarran a un cadáver olvidado y lo queman? ¿Dónde se quedó el alma? Lo cierto es que este tema de la vida después de la muerte es un tema con una profunda base bíblica. La palabra muerte, en honor a la verdad, la palabra muerte fue expresada por primera vez en nada más y nada menos que en la boca del autor de la vida. Qué curioso. El primero en utilizar la palabra muerte fue el autor de la vida, es decir, Dios. Dios le dijo en el huerto del Edén a nuestros padres, Adán y Eva, en hebreo Adam ve Javá, Adán y Javá, les dijo: el día que coman de este árbol, ciertamente morirán. Fue la primera vez que se escuchó acerca de la palabra muerte. Y en honor a la verdad, la Biblia es el primer escrito antiguo. La Biblia es el primer escrito antiguo que presenta una tesis sobre el por qué la gente se muere. Un niño de 3 o 4 años o 5 años que apenas está aprendiendo a hablar, póngale de 6, va inocentemente y le pregunta a su padre: papá, quiero hacerte una pregunta. Y el padre le dice al niño: dime, hijito. Papá, ¿y por qué la gente se muere? ¿Y desde cuándo es que se mueren? ¿Y qué cosas que provoca que se mueran? El pobre padre queda en offside, como en el fútbol, fuera de juego. Y ahora, ¿cómo le haré entender? ¿Qué explico? Nadie puede hablar acerca del origen de la muerte sin primero entender lo que la Biblia dijo al respecto. La muerte es la sanción a la rebelión contra Dios y su ley. Así como en la justicia de hoy hay ciertos países del mundo donde tienen aplicaciones contundentes sobre la pena de muerte, y la pena de muerte se le aplica a aquel que ha violado una ley. La pena de muerte no es el premio a ser un buen ciudadano, es el castigo al ser el peor de los ciudadanos. Por ende, la pena de muerte es la sanción por haber infringido una ley sagrada. Y esa pena de muerte, de la cual ya estaban advertidos Adán y Eva, entró en acción en el momento en que pecaron. Y hubo una pena de muerte espiritual y una pena de muerte física. Primero murieron espiritualmente y luego murieron físicamente Adán y Eva. Si Adán y Eva no hubieran pecado, estarían vivos hasta el día de hoy, téngalo por hecho, y tendrían 5.779 años. ¿Cómo es eso? Sí, señor. El calendario judío, nosotros los judíos contamos desde la creación del primer humano.
ya estarían cerca de los 6.000 años de edad y no estarían viejecitos y arrugados, porque la vejez, la enfermedad y el deterioro corporal también es producto del pecado. Estarían fuertes y robustos como un roble. Pero la rebelión del ser humano contra Dios produjo primero el ingreso de la maldición. Dios le dijo a Adán: por culpa tuya la tierra estará maldita. Entró la maldición, entró la enfermedad y por ende entró el deterioro físico y la muerte. Lo cierto es que este tema de la vida después de la muerte es sin duda alguna uno de los temas más fascinantes de la Escritura, porque no solamente habla de algo de lo cual a nadie le gusta hablar. Hay gente que no le gusta hablar de la muerte ni pensar en ella, pero mi amigo, la muerte nos persigue desde el día en que nacemos. La muerte es como una sombra que no se desprende de nosotros hasta el día que llegamos al ataúd, y la muerte viene detrás de nosotros a toda velocidad. Usted corre más rápido y ella también acelera. Ella no se va a quedar parada. No, mi amigo, la muerte nos persigue hasta que nos alcanza, y el día que nos alcanza nos envía físicamente algunos metros más abajo. Pero ¿qué pasará con aquellos que estén vivos en el momento en que suene la trompeta y el arrebatamiento haya ocurrido? Ellos escaparán de la muerte. La muerte no tiene poder sobre aquellos que en el momento del arrebatamiento estén preparados y vuelen para el cielo. Así como Enoc y Elías escaparon de la muerte, ya fueron vivos al cielo, Dios promete lo mismo a su iglesia, que lo espere sin mancha ni arruga, una iglesia gloriosa. Den un aplauso al Señor. Primero tiene que ver con la separación espiritual de la criatura con su creador debido al pecado. La primera muerte entra al mundo de forma espiritual en el momento en que ellos infringen la ley y comen del fruto prohibido, del árbol que no debieron comer. Ese momento entra la muerte espiritual, y Dios lo primero que ordena es que Adán y Eva salgan expulsados del huerto de Edén. Entonces ya estaban muertos espiritualmente, muertos en vida, destituidos de la gloria de Dios que residía en el paraíso, fuera. Y Dios encima coloca un querubín con una espada de fuego que se revolvía a todo lado y no dejaba entrar a Adán y Eva una vez más al lugar donde habían estado en el momento en que estaban en su estado de perfección. Porque esto hay que entender esto: cuando Dios creó al ser humano, lo hizo en el nivel no de lo bueno y de lo malo. El ser humano vivía en el nivel de la perfección. Por eso es que el ser humano hasta el día de hoy es perfeccionista. Todos nosotros, usted y yo, buscamos ser mejores, volver a lo perfecto, porque lo perfecto no le es ajeno al ser humano. El ser humano fue creado en el estado de lo perfecto y descendió al nivel de lo bueno y de lo malo con el pecado. ¿Me dejo entender? Bajó de nivel, no es que subió. Con el engaño del diablo de conocerán el bien y el mal, descendió la humanidad. Ahora, ¿qué ocurre? Se rompe la comunión espiritual entre Dios y los seres humanos. El pecado, ¡fum!, coloca una barrera, como dijo el profeta Isaías. Hay una barrera, un muro entre ustedes y yo para no escucharlos. Se abre un abismo entre un Dios santo y perfecto, sublime, único y eterno, sabio, todopoderoso, Rey, y una criatura imperfecta ahora, rebelde, condenada y abiertamente sediciosa contra la ley de Dios. Separación. El santo y el inmundo no pueden estar en el mismo lugar.